El lindano es un insecticida formado por carbono, hidrógeno y cloro. Al quemar una muestra de 5 gramos de lindano se obtienen 4,5 gramos de dióxido de carbono y 0,9 gramos de agua. Si su masa molar es de aproximadamente 300 gramos mol, determina su fórmula empírica y su fórmula molecular. Bueno, entonces nos dicen que el lindano es un compuesto formado por carbono, que aunque no sabemos cuántos átomos de carbono, vamos a poner una X, hidrógeno, una Y para el número de átomos de hidrógeno, y cloro, vamos a ponerle Z. Bien, del cual tenemos de lindano 5 gramos. Lo quemamos con oxígeno O2 y se obtiene, según nos dice el enunciado, dióxido de carbono y agua. Evidentemente, si el lindano tiene cloro, aquí a la derecha también deberíamos poner algunos derivados del cloro, pero no nos van a hacer falta. Vale, del dióxido de carbono vamos a apuntar aquí 4,5 gramos que nos dice el enunciado y de agua 0,9 gramos. Vale, para determinar la fórmula empírica vamos a calcular cuánto carbono tenemos, cuánto hidrógeno tenemos y cuánto cloro. Vale, en primer lugar, todo el carbono que estaba en el lindano ahora mismo está en el dióxido de carbono. Luego vamos a calcular cuánto carbono hay en los 4,5 gramos de dióxido y tendremos el carbono. Lo mismo haremos para el hidrógeno, porque todo el hidrógeno que estaba aquí en el reactivo, en el lindano, ahora mismo lo tenemos en el agua. Vamos entonces por partes. Calculemos la masa molar del dióxido de carbono. Para eso necesitamos masas atómicas. Carbono 12, hidrógeno 1, oxígeno 16. Vale, ¿qué más? Vamos a calcular la masa molar M sub R del CO2. Tenemos 1 de carbono, que es 12, más 2 por 16, nos sale 44 gramos por mol. Para el agua, masa molar del agua, 2 de hidrógeno, 2 por 1, 1 de oxígeno, 16, 18 gramos por mol. Vale, entonces empecemos con el dióxido de carbono. Tenemos 4,5 gramos de dióxido de carbono. ¿Cuánto carbono tenemos en estos 4,5 gramos? Si nos cogemos la masa molar, si tuviéramos 44 gramos de dióxido de carbono, pues en estos 44 gramos tenemos únicamente 12 gramos de carbono. Hacemos un factor de conversión y nos sale exactamente 1,23 gramos de carbono en el dióxido de carbono y por tanto también en el lindano. Ya tenemos el carbono. Hacemos lo mismo con el agua. De agua tenemos 0,9 gramos. La masa molar del agua la acabamos de calcular. Si tuviéramos 18 gramos de agua, de hidrógeno tendríamos 2 gramos. Con este factor de conversión nos sale 0,10 gramos de hidrógeno en los 0,9 gramos de agua. Y por tanto, también están en el lindano. Bien, si el lindano tiene carbono, hidrógeno y cloro y tenemos 1,23 gramos de carbono, tenemos 0,10 gramos de hidrógeno y del lindano, por tanto, nos ha dicho el enunciado que tenemos en total 5 gramos, pues la masa de cloro la podemos obtener por diferencia. El total, que son 5, le quitamos el 1,23 del carbono, le quitamos el 0,10 para el hidrógeno y nos quedan 3,67 gramos de cloro. Bien, ya tenemos los gramos de cada uno de los elementos que pertenecen al lindano. Vamos a calcular los moles. Borramos esta pantalla, ponemos una nueva. Vale, lo ponemos por aquí otra vez. Teníamos 1,23 gramos de carbono, tenemos 0,10 gramos de hidrógeno y por último 3,67 gramos de cloro. Con las masas atómicas calculamos el número de moles. Empezamos con el carbono. 1,23 gramos de carbono, 12 gramos de carbono equivale a un mol de átomos de carbono. Haciendo este factor de conversión
nos sale 0,1025 mol de átomos de carbono. Lo mismo para el hidrógeno. Tenemos 0,10 gramos de hidrógeno, 1 gramo de hidrógeno, 1 mol de átomos de hidrógeno, nos queda el mismo número, 0,10 mol de átomos de hidrógeno. Y por último el cloro. La masa atómica del cloro no la he puesto antes, pero es 35,5 gramos de cloro equivale a 1 mol de átomos de cloro. Y por último, este factor de conversión nos sale 0,1033 mol de átomos de cloro. Una vez tenemos los moles de cada elemento presentes en el lindano, pues hallamos la relación entre ellos dividiendo entre el menor de ellos. Dividimos entre el menor. El menor es, pues, el hidrógeno. Para el carbono, por tanto, tenemos el menor, hemos quedado que es 0,10, 0,1025 lo dividimos entre 0,10, aproximadamente un 1. Para el hidrógeno, evidentemente, dividiendo entre el mismo, nos sale un 1, y para el cloro, pues creo que también nos sale un 1. 0,1033 lo dividimos entre 0,10, un 1. Es decir, tenemos un átomo de carbono por cada átomo de hidrógeno por cada átomo de cloro. Esta es la relación mínima entre ellos y por lo tanto podríamos decir que esta es la fórmula empírica. Bien, ¿cuál es la fórmula molecular? Pues vamos a ver cuánto pesa la fórmula empírica. Vamos a ponerlo aquí abajo. La masa de la fórmula empírica, contaremos los átomos de carbono, tenemos 1, por tanto 12, un átomo de hidrógeno, sumamos 1 más 35,5 para un átomo de cloro y nos sale 48,5. Bien, si sabemos que la masa molar, nos lo dan enunciado aquí arriba, si sabemos que la masa molar es aproximadamente 300 gramos por mol, si cogemos la masa de la fórmula empírica, la multiplicamos por un número entero n, nos ha de dar la masa molar. Cogemos el 48,5, lo multiplicamos n veces y nos ha de salir un 300. Este número entero nos sale aproximadamente un 6. Luego, la fórmula real, fórmula molecular para el lindano, contiene 6 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 6 átomos de cloro. Bueno, hemos llegado ya al final, lo vamos a recuadrar en rojo y este ha sido el problema. Gracias y hasta luego.